Bueno, el día de hoy vamos a ver dos temas muy importantes, ¿no? Que ya son casi los últimos, el síndrome de muerte súbita del lactante y los trastornos gastrointestinales en pediatría. Bueno, vamos a empezar con el síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no? Que es algo muy, no tan frecuente, pero sí se lo ve. Entonces, ¿cómo se va a definir Pues se va a definir el síndrome de muerte súbita del lactante como la muerte súbita de un bebé menor de un año que permanece sin explicación después de una investigación del caso, que incluye la realización de la autopsia completa del paciente y también al examen de la escena del fallecimiento y la revisión de la historia clínica. Ahora, cuando la causa de la muerte está sin identificar y no puede atribuirse a ninguna de las causas conocidas de muerte, como por ejemplo asfixia, condición médica, estrangulamiento, se considera pues un síndrome de muerte súbita del lactante. En relación a la epidemiología, se dice que es responsable del 38.4% de muertes por cada 100.000 nacidos vivos, según el registro del año 2020. Y un gran número de estos casos se observan durante el segundo, tercer y cuarto mes de vida, es decir, que es donde más observamos, ¿no? Imagínense, cuando son lactantes menores. Entonces, en este grupo etario, pues llega a un 90%. Y es más frecuente entre los niños que las niñas en una relación de 3 a 2. Ahora son las teorías etiopatogénicas que tal vez podrían explicar, ¿no? Hay la hipótesis del triple riesgo. Primero, vamos a denominar el periodo crítico del desarrollo, que dijimos, ¿no? 2, 3 y 4 meses, periodo de mayor riesgo, cuando es un lactante vulnerable o un factor exógeno estresante. En todo esto va a provocar síndrome de muerte súbita del lactante. Ahora, ¿qué factores de riesgo intrínsecos tenemos? Tenemos primero el sexo, ¿no? El hecho de solamente de ser varón, y es ya, ya sería un factor de riesgo, también la prematuridad, las pacientes con polimorfismos, exposición prenatal, ya sea de la madre durante el embarazo, al tabaco, al alcohol. Y entre los factores de riesgo extrínsecos tenemos, por ejemplo, dormir en prono, ¿no? Que es lo más frecuente que se ha visto, ¿no? Asociado cuando le hacen dormir en prono a los pacientes, un gran factor de riesgo, el colchón blando, la cabeza cubierta, el colecho, el sobrecalentamiento también son factores de riesgo. Entonces, como dijimos, el periodo crítico del desarrollo de 0 a 12 meses, que sería cuando son lactantes menores, es el periodo de mayor riesgo, pero donde está más está entre los 2 y 4 meses. ¿Por qué? Porque en esta etapa pues hay un rápido crecimiento y hay cambios a nivel del equilibrio que, que pueden ser evidentes como el patrón de sueño o despertar y sutiles como también la respiración, o sea, hay muchos cambios, ¿no? En este grupo etario, la frecuencia cardíaca, la respiración, la tensión arterial, la temperatura. También, como siempre, un factor que podría desencadenar la muerte súbita del lactante es el estrés. Ahora, no voy a redundar mucho en esto, nombra, ¿no? Algunos factores genéticos que tal vez podrían causar la muerte súbita, como por ejemplo la disfunción del sistema nervioso central, porque va a haber una disminución de la actividad neuronal, que secretan la serotonina y la norepinefrina durante el sueño REM. También nombra las cardiopatías cardíacas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas surgen, indican, ¿no? De mutaciones en los genes y esto podría provocar tal vez arritmias, que podrían ser hasta letales en los pacientes y podría llevarles hasta la muerte súbita, esos resinatos del metabolismo, como por ejemplo las metabolopatías, que se dice que representan entre el 1 al 2% de los casos de síndrome de muerte súbita del lactante. También tenemos la respuesta a la nicotina, ¿no? Ya que se ha visto que la asociación entre la exposición exógena a la nicotina y el síndrome de muerte súbita del lactante es muy evidente, ¿no? Entonces también esto para tomar y recalcar. También otro factor es la disfunción del tronco cerebral y de la función cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta hipótesis se basa en estudios post-mortem que han hecho pacientes con síndrome de muerte súbita del lactante, donde indican que existió una hipoxemia crónica y una hipoventilación. Esto
Esto ha provocado una persistencia de una eritropoyesis hepática, de una gliosis del tronco cerebral y otras anomalías estructurales. También una reducción en la unión de receptores colinérgicos muscarínicos, ¿no? Y las anomalías de los neurotransmisores pueden presentar interacciones entre los factores de riesgo ambientales y la susceptibilidad genética. No vamos a entrar mucho en redundancia en este punto, pues tampoco les voy a preguntar esta parte en sí en el examen, pero pues para que sepan, ¿no? Que se ha encontrado que hay una disfunción de la función cardiorrespiratoria y del tronco cerebral que tal vez ha llevado al paciente a que tenga un síndrome de muerte súbita. Y por último, también tenemos a las infecciones, ya que se dice eh, que hay mucha relación entre una infección y el síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, ¿cuándo mayor incidencia mayormente? ¿En qué época? En invierno y primavera. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta época es donde más aumentan las IRAs, ¿no? Las infecciones respiratorias de vía aérea superior y también aumentan las infecciones gastrointestinales. Entonces, se dice que se ha visto mayor cantidad de muertes, síndrome de muerte súbita del lactante durante el invierno y la primavera. Ahora, también el pico de incidencia se produce en el momento de la caída de la inmunidad que transmite la madre al paciente, ¿no? Y la primera exposición de los lactantes a los patógenos, ¿no? Entonces, eso también afectaría mucho, ¿no? Porque sabemos que también la madre le pasa inmunoglobulinas, ¿no? A través de la lactancia, y a veces cuando esto no existe también es un factor. Ahora también se ha asociado el síndrome de muerte súbita del lactante con infecciones como por ejemplo las infecciones de vía aérea respiratoria y las infecciones gastrointestinales. Ahora este papel de la infección em, en el síndrome de muerte súbita del lactante está sugerido ¿por qué? Por el hallazgo que existe de cambios inflamatorios a nivel del tracto respiratorio si el paciente tiene una IRA o también elevación de citoquinas inflamatorias y anticuerpos frente a patógenos en diversos tejidos o líquidos corporales, ¿no? De pacientes fallecidos. Es decir, que han encontrado mucha asociación entre cualquier infección de vía aérea superior o una infección gastrointestinal con un síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo, pero relacionados con la madre? Dentro de estos tenemos los cuidados prenatales y el control de la gestación, que es muy importante, ¿no? Ya que si las madres no hacen controles prenatales, también va a ser un factor de riesgo para que la madre tenga sepsis. Y si la madre tiene, por ejemplo, no sepsis, si la madre tiene, por ejemplo, una infección urinaria y más que todo, por ejemplo, tal vez podría tener una infección, una ITU en el último trimestre del embarazo, es un factor de riesgo para transmitir esta infección por transmisión vertical de la madre al paciente, ¿no? Entonces sí podría causar esto también una sepsis en el bebé y sería un factor de riesgo. También es importante la lactancia materna, ¿no? Sabemos que la lactancia materna tiene muchos beneficios y entre estos se ha demostrado que es un factor protector para el síndrome de muerte súbita del lactante. También compartir la cama, colecho y la cohabitación, es decir, compartir la habitación sin compartir cama disminuye el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no? Que es algo a veces que no se hace en nuestro medio, ¿no? Casi la mayoría de los niños duermen con los padres y eso está mal, ¿no? Lo ideal es que eh, tenga el bebé su propia cunita, por ejemplo, que no debería estar compartida, ¿no? La cama con lecho, ya que con esto disminuimos el riesgo de la muerte súbita. Se dice también que existe un riesgo aumentado de síndrome de muerte súbita del lactante tras una exposición prenatal y postnatal al que la madre ha tenido, ya sea con drogas o alcohol. Esto va a ser un factor de riesgo. Otro factor de riesgo también de parte de la madre para provocar síndrome de muerte súbita del lactante va a ser el fumar, ¿no? El tabaquismo materno, ya sea durante la gestación o en el periodo postnatal. No importa si es un tabaquismo pasivo, pero esto igual puede alterar o ser considerarse un factor de riesgo para eh, para el futuro recién nacido y posteriormente lactante, ¿no? También los factores socioeconómicos y demográficos que se ha relacionado con síndrome de muerte súbita del lactante con el bajo, ¿por qué? Porque hay un bajo nivel socioeconómico y nivel de educación. Por ejemplo, madres adolescentes o menores de 20 años
que también son factores de riesgo, madres jóvenes, ¿no? También cuando las madres son multis, ¿no? Cuando hay mamás que tienen más de 3 hijos, también es un factor de riesgo, ¿no? Porque también como va a cuidar a varios niños, también un poquito se descuida del último, ¿no? Entonces es muy importante también este factor socioeconómico como factor de riesgo para el síndrome de muerte súbita del lactante. En todo esto tienen que saber ustedes, ¿no? Para recomendar a la madre que debe continuar con la lactancia materna, que no debe compartir cama con el lactante, que no debe fumar y que debe ser un adecuado control prenatal. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo, pero relacionados con el niño? Por ejemplo, cuando existe el antecedente, que la madre te diga, ¿no? Que tiene el antecedente de un hermano fallecido por esta misma causa, que ha fallecido por síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, también esos van a ser factores de riesgo. Otro factor de riesgo, la prematuridad y el bajo peso al nacer. Ya sabemos prematuro, ¿no? Menos de 37 semanas o bajo peso al nacer, que en teoría sería menor a 2.500 gramos. Esto pues se va a confirmar en los estudios, va a haber una asociación inversa significativa entre síndrome de muerte súbita del lactante y el peso al nacer. Como pueden ver aquí también, como indica en la diapositiva, menor a 2.500 gramos, ¿no? Que en teoría eso sería, el paciente se lo considera como bajo peso. Entonces, estos sí van a ser factores de riesgo. Entonces, cuando hay por ejemplo, siempre han debido haber el rote cuando eran antes internitos, nosotros, si bien los prematuros se internan por mucho tiempo, porque sí, los prematuritos se internan casi por 2 meses, un mes, llegan hasta 2 meses de internación. Y posteriormente los mandamos a casa, ¿no? Ya sea con oxígeno en muchos casos y en algunos casos sin oxígeno, pero siempre hay que explicar a la madre, ¿no? Los cuidados que debe tener, cómo debe hacerle dormir durante la noche y peor, ¿no? Si tiene el antecedente de que es un paciente prematuro o es un paciente con bajo peso al nacer, porque sí tiene este factor de riesgo para producirse un síndrome de muerte súbita del lactante. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo, pero ambientales, que podrían llegar a producir el síndrome de muerte súbita del lactante? Lo más conocido, ¿no? La postura del lactante en la cuna. ¿Cuál postura es que más podría afectar al bebé? Cuando el paciente duerme en decúbito prono. Entonces, cuando el paciente duerme en decúbito prono, como podemos ver acá en la imagen, con la boquita hacia abajo, ¿no? Con la boquita hacia abajo, es lo que más se ha asociado con el síndrome de muerte súbita del lactante. O sea, es una asociación fuerte. El decúbito lateral también presenta mayor riesgo que el decúbito supino, por lo cual no se considera seguro y no se va a recomendar. Entonces, el paciente no debe dormir en decúbito prono, tampoco en decúbito lateral. Lo ideal es que duerma que duerma siempre con una almohadita, ¿no? Elevadita y nunca en decúbito prono, sino en decúbito supino. Otro factor de riesgo ambiental es que, por ejemplo, aparte de dormir en decúbito prono, aparte de que el colchón es muy blando, una superficie de descanso blanda, se dice que siempre deben usarse superficies firmes, rígidas. Los colchones deben ser firmes y mantener su forma, incluso cuando sean colocadas las sábanas, de modo que no hay espacios entre el colchón y la baranda de la cuna. También debería haber no es bueno que el paciente esté muy arropado excesivamente o hay un sobrecalentamiento en la cuna, tampoco es bueno para el paciente, especialmente si la cabeza queda abierta, ¿no? Generalmente se dice que lo que se aconseja es entre una temperatura de 20 a 22 grados centígrados y evitar o sea, no debemos abrigar al bebé, no debemos sobreabrigar al bebé, tampoco debemos sobrecalentar el lugar donde va a dormir el bebé. Si bien nosotros vivimos a mucha altitud y también el frío es intenso, pues tal vez algunas madres usan calefacción, pero esta no debería pasar los 20 a 22 grados. Es decir, que tampoco tiene que ser bien caliente el lugar donde va a dormir el bebé. Algo también que se ha visto como un factor de riesgo ambiental es el uso de chupones al dormir. Y esto han debido ver, ¿no? Muchos de los pacientes a veces duermen con chupones o ya están acostumbrados a los mismos, entonces piden, lloran siempre por este chupón. Y se dice que este tiene un efecto protector
de síndrome de muerte súbita del lactante con fuerte correlación, calculándose una muerte evitable por cada 2.733 niños. Es decir, que notan que sí está muy elevada la incidencia de muerte por la causa del chipón. Entonces, el mecanismo por el cual podría provocar no está claro aún, por eso lo puse así. Ahora, ¿cuáles serían los consejos para reducir el riesgo de muerte súbita infantil? Primero, que debería ser ver una seguridad en la cuna. Es para dormir, ¿dónde debería dormir el bebé? En la cuna, que es el lugar más seguro. El colchón no debe ser blando, debe ser firme y debe mantenerse fuera de la cuna los objetos blandos. Boca arriba. Porque el bebé debe colocarse boca arriba para dormir en la noche y a la hora de la siesta. Siempre el paciente tiene que dormir con la boca arriba, ¿no? Con la almohadita tal vez, pero siempre boca arriba. Momentos boca abajo, cuando puedo colocar al paciente en posición de gateo, por ejemplo, cuando está despierto y bajo la supervisión siempre de una persona adulta. Y el bebé debe pasar, si bien pasa boca abajo, pero siempre es bajo supervisión de un adulto, ¿no? Pero nunca solito. También es muy importante un estilo de vida saludable, que por ejemplo la madre no debe fumar, ni ningún familiar debería fumar, ni fumar ni tomar cuando la mujer se encuentra embarazada. Y por último, informar a los demás, ¿no? Que siempre se debe compartir esta información del síndrome de muerte súbita del lactante y cómo evitarlo. En sí, ese es el primer tema. Aún no lo cortes, por favor. Yumer, vamos a pasar al siguiente tema, que sea solo en una grabación, si se puede. Ahora, si no se puede, pues las dos grabaciones. Lo que más nos interesa en síndrome de muerte súbita es qué puedo hacer yo para evitar que el paciente tenga una muerte súbita, ¿no? Que es algo muy doloroso y que también afecta a todo el núcleo familiar. ¿Alguna pregunta? Creo que al momento no. A ver, ahora vamos a pasar, doctores, a otro tema, que este tema son las enfermedades gastrointestinales en pediatría. Eso también es algo muy importante, ¿no? Ya que es algo muy frecuente que vemos como en pediatría y sobre todo en urgencias, ¿no? Entonces, estas enfermedades se consideran trastornos funcionales gastrointestinales a un conjunto de síntomas gastrointestinales crónicos o recurrentes. Y van a ver que la mayoría de las patologías que vamos a hablar son cosas comunes que ustedes como médicos han debido ver en emergencia. Siempre hay mamás que les traen, está llorando mucho, no duerme, llora toda la noche, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para esto, como introducción, tenemos que se consideran como trastornos funcionales gastrointestinales a un conjunto de síntomas gastrointestinales crónicos o recurrentes no explicados por anomalías estructurales o bioquímicas y que interfieren de forma importante con la calidad de vida del niño y de su familia. Ahora es muy importante realizar una historia clínica cuidadosa, debemos hacer una buena exploración física y debemos para descartar la presencia de síntomas y signos de alarma que ya nos harían tal vez hasta transferir al paciente, ¿no? Todo esto nos va a ayudar para orientarnos en el diagnóstico y hacer un tratamiento más dirigido a lo que pensamos que el paciente podría tener. Ahora, ¿cuál es la prevalencia? La prevalencia de la población en general se dice que se va a dar por los criterios de Roma 4 y estos criterios de Roma 4 sobre todo se los va a usar los criterios de Roma para la constipación o el estreñimiento, ¿no? Ahora, a nivel global se dice que va a haber una prevalencia del 22.2% en menores de 4 años. ¿Qué es lo que más vamos a encontrar en menores de 4 años? El estreñimiento funcional y la regurgitación del lactante. Es una causa muy frecuente para que los pacientes estén irritables, que lloren, que no sepamos por qué. Se dice que va a haber una prevalencia del 21.8% para los pacientes entre 4 y los 18 años de edad. ¿De qué va a haber, qué patología sobre todo es la que va a predominar? La constipación y los trastornos de dolor abdominal funcional. Ahora vamos a ver más acá adelante. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué es importante?
Para el diagnóstico, como en cualquier patología, siempre va a ser importante realizar una historia clínica detallada, no paso a paso, para ver que nada se nos vaya. Una historia clínica detallada, un examen físico exhaustivo, que es importante para la evaluación de para la evaluación del paciente y a la misma vez también ver qué factores le podrían haber, factores estresantes en el paciente, factores psicosociales y si tiene algún antecedente médico de alguna patología ya diagnosticada previamente o si el paciente ha presentado un cuadro clínico actual previamente, qué fármacos ha tomado esa vez y qué fármacos toma actualmente. Ahora, los criterios de Roma 4 pues se basan predominantemente en los síntomas, con menos énfasis en las investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que más le importa que se Roma? Los síntomas. Entonces, para esto es importante ver los signos, señales de alerta que el paciente podría llegar a tener. Ahora, ¿qué señales de alerta o pacientes podrían llegar a tener? La disminución de peso, la disminución de la estatura, el retraso de la pubertad, que es algo también que me llamaría mucho la atención, ¿no? Cuando hay retraso de la pubertad, cuando hay odinofagia, vómitos persistentes. Ahora, una vez que vemos vómitos persistentes, siempre que hablamos de vómitos en pediatría, siempre hay que preguntar a la madre cuántas veces, el número de veces, la frecuencia. También es muy importante preguntar, nunca se olviden, doctores, qué color ha vomitado, cuál es el color del vómito, si existió, fue, por ejemplo, bilioso, amarillo, si existió sangrado, dónde está el dolor si es que es un paciente grande, ¿no? Pues porque los pacientes, los bebés, los lactantes menores, mayores, pues no nos van a colaborar en relación dónde le duele, ¿no? El paciente lo único que va a presentar que es irritabilidad, llanto sin una causa aparente. Puede haber fiebre, datos de artritis también, eh, enfermedad perianal. Ahora es muy importante también preguntar cuando los padres acuden a la consulta si es que existe un antecedente familiar de enfermedad celíaca enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, que es muy importante también que los padres nos colaboren y nos den toda la información que requerimos para hacer un adecuado diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo llora más? ¿Desde cuándo presenta estos síntomas? ¿Y con qué se calma? ¿Qué medicamentos ha usado? ¿Si ha usado algún medicamento? Esto es muy importante porque van a ver que tenemos varias patologías gastrointestinales en pediatría, por las cuales muchas de las mamás, sobre todo las primerizas, siempre vienen a urgencias. Ahora, ¿cuáles son los trastornos funcionales gastrointestinales de neonatos y niños pequeños? Se dice que en general estos niños, ya sean los neonatos, niños pequeños, son niños con una buena ganancia ponderal, en los cuales no se evidencia ninguna enfermedad de base, pero se consideran alteraciones transitorias. ¿Por qué? Porque es una alteración transitoria del sistema gastrointestinal y del eje cerebro-intestino en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo más importante en este paso? Primero, explicar a los padres, ¿no? Tranquilizar a los padres y explicarles que es algo transitorio que el paciente puede tener por la edad que tiene y sí se puede hacer un diagnóstico proactivo, precoz de qué trastorno funcional probablemente el paciente tenga. Y siempre explicar al padre que es algo benigno, ¿no? Qué va a pasar y qué se va a resolver. Ahora esta parte quiero que me entiendan porque quiero que me pongan atención, porque en este pequeño cuadrito están la mayoría de los trastornos funcionales gastrointestinales en el niño pequeño, según los criterios de Roma 4. Entonces, miren, tenemos 7 patologías que son muy frecuentes y por la que mayormente la mayoría de los niños van. Por ejemplo, la regurgitación del lactante. Ahora, algo que tienen que saber es que la regurgitación, ¿qué es la regurgitación? Es la salida de como leche entrecortada, ¿no? Todos los bebés, desde que nacen, tienen como una salida de leche entrecortada, pero esta va a ser en escasa cantidad, va a tener la característica de leche entrecortada y no va a ser con impulso, que eso ya sería vómito. O sea, el vómito siempre se va a acompañar a veces de arcadas y va con fuerza. Eso es un vómito. Pero cuando solamente saca un poquito de leche entrecortada, que la mayoría de los niños lo tiene, esto se llama regurgitación. Entonces, se dice que la regurgitación es normal hasta el año de edad, por si acaso no se olviden nunca.
Todos los bebés regurgitan hasta la año de edad y es normal. Lo que sí tenemos que vigilar siempre es que si un paciente está regurgitando, tenemos que ver que esto no esté afectando el peso del paciente, que eso ya puede ser ya otra cosa más grave, que sería la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es el ERGE, ¿no? Entonces, lo que nos indica aquí en nuestro cuadrito, ¿no? Niños con edades comprendidas entre las 3 semanas y los 12 meses de edad en los que se den ambas circunstancias. ¿Cuándo va a ser patológico? Cuando afecta el peso. Vamos a ver. Cuando dos o más regurgitaciones al día durante al menos 3 semanas, cuando tiene, eso sería un criterio. Y el otro criterio sería la ausencia de náuseas, fallo del medro, dificultad en la alimentación, deglución, posturas anómalas, hematemesis, pausas de apnea o aspiración. Entonces, eso es, cualquiera de si cumple ambas circunstancias se puede considerar tal vez una regurgitación de lactante. ¿Qué es la rumiación? La rumiación, pues, primero va a tener un tiempo de evolución de al menos 2 meses. ¿De qué? La rumiación. De contracciones repetidas de los músculos del abdomen, diafragma y la lengua que provocan regurgitaciones del contenido gástrico hacia la boca. Eso es, ¿no? Contracciones repetidas de los músculos del abdomen, diafragma y lengua que va a provocar una regurgitación del contenido gástrico hacia la boca. Otra también es, ahora esta regurgitación, una vez que el paciente regurgite, puede ser deglutida nuevamente o expulsada al exterior. Entonces, en relación a la rumiación, se van a dar 3 o más de las siguientes condiciones. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál es la edad de inicio entre los 3 y 8 meses? La edad de inicio entre los 2, 3, 8 y 8 meses. Cuando no hay respuesta al tratamiento antirreflujo, sí, pues lo considero como rumiación. Cuando no se observan signos de malestar en el niño y cuando desaparece durante el sueño o cuando se relaciona con personas del entorno. Eso es una rumiación, ¿no? Es decir, que el paciente regurgita, pero después vuelve a deglutir lo que ha regurgitado. Eso es mayormente lo que pasa, no pocos lo expulsan al exterior. En cambio, otra patología sería síndrome de vómitos cíclicos, y en la cual se dice que se debería incluir todo lo siguiente, como por ejemplo, cuando hay al menos 2 o más episodios de vómitos incoercibles de duración variable, cuando hay 2 o más episodios de vómitos paroxísticos incoercibles de duración variable, que puede ser de horas o días, en un periodo de 6 meses. También tienen que son estereotipados para cada paciente. Se dice que los episodios van a estar separados por semana o meses con retorno al estado basal de salud. Es decir, que el paciente va a volver, ¿no? Cólico de lactante. Ahora en esto pongan mucha atención porque es la causa más frecuente por la que los papás acuden, sobre todo durante la noche, ¿no? Porque que el paciente llora. ¿Qué es cólicos? Es un llanto inexplicable, ¿no? Llanto sin causa aparente y que pues, muchas veces se lo asocia a un trastorno gastrointestinal, ¿no? Entonces, ¿qué va a incluir en el cólico de lactante según nuestro cuadrito? Inicio y finalización del cuadro antes de los 5 meses de edad. Escuchen, finalización, y que debería ser antes de los 5 meses de edad. Pero esto, pues sí puede variar. Lo he visto a veces en niños un poquito más grandes, pero lo más frecuente es en los niños pequeñitos. Ay, gracias. A ver, toma un poquito de agüita. También otro criterio que tome en cuenta son cuando hay periodos recurrentes y prolongados de llanto, queja o irritabilidad referidos por los cuidadores sin causa aparente y que no pueden ser previstos ni resueltos por los cuidadores. Lo que les dije, ¿no? Llanto sin causa aparente, mayormente de predominio nocturno. Ese es el cólico de lactante. ¿Cuándo aparece más que todo? Antes de los 5 meses de edad, que sería lo normal. Estos pacientes con cólico no van a presentar fallo del medro, fiebre u otra enfermedad evidente. Otra patología es la diarrea funcional. En la diarrea funcional, como ya sabemos, pues, es la presencia de deposiciones
líquida, es la presencia de deposiciones líquidas, ¿no? O también otra definición es el aumento en la frecuencia o disminución en la consistencia, es una diarrea. Debe incluir en que, según nuestro cuadrito, cuatro o más deposiciones abundantes no formadas, diarias, indoloras y recurrentes. Ahora, los síntomas en estos pacientes van a durar más de 4 semanas. El inicio se da entre los 6 meses y los 5 años. No va a existir fallos del metro si la ingesta calórica es adecuada. Ahora, para ver la parte de diarrea, siempre ustedes, como estamos ahora en el módulo de emergencias en pediatría, pues, sí, les comento que esta es época de diarreas, todo este mes es época de diarreas. Siempre lo que más vamos a ver más que neumonía ya es diarreas. Y ya actualmente hay muchos pacientes internos por diarrea. Es lo primero que vemos cuando una mamá le trae a su paciente, a su hijito porque está con deposiciones líquidas, lo primero que tenemos que hacer es hacer el examen físico, donde tenemos que ver y descartar datos de deshidratación. Entonces, podemos ver datos de deshidratación de arriba a abajo, ¿no? Vamos empezando de arriba. Entonces, si por ejemplo es un lactante, ¿qué es lo que tienen los lactantes? Fontanela. Entonces, ¿qué debería ver? La fontanela, ¿cómo está? La fontanela, si noto que la fontanela está hundida, pues es un dato de deshidratación. Ahora, ¿qué hacen los bebés cuando nos ven a nosotros como los médicos, que nos ven de blanco? ¿No ve? ¿Qué es lo primero que hace un bebé cuando nos ve? Y se asusta. ¿Qué hace? Llora. Entonces, ¿cómo puedo saber el estado de hidratación? Por la también cantidad de lágrimas. Escasa, o sea, nula lágrima, pues está deshidratado, muy deshidratado. Si está escasas lágrimas, es que ya está deshidratado, es deshidratado. Igual también tenemos que ver la mucosa oral, ¿no? Cómo está seca, está hidratada. Entonces igual tenemos que ver. Es una mucosa oral seca, igual no me ayudaría. Ya hemos dicho del noftalmos. Este, más abajo tenemos que ver igual el signo de pliegue, que esto mayormente se lo realiza de forma vertical, no se lo realiza de forma horizontal, de forma vertical. Y si se queda, pues eh, es un signo de pliegue positivo. Otro dato que tenemos que ver es el llenado capilar, ¿no? Que el llenado capilar, si está mayor a menor a 2 segundos es lo normal, pero cuando ya está mayor a 2 segundos ya nos indica que es una deshidratación. También tenemos que preguntar a la madre, pues, a qué hora presentó la última vez la diuresis, cuántas veces hizo el día previo. La mamá, claro, te va a decir, no, solo he hecho una vez o tal vez no he hecho nunca. O sea, tenemos que preguntar siempre a la madre la cantidad de cuánto ha presentado diuresis, cuántas deposiciones líquidas también ha presentado. Lo más importante es siempre evitar la deshidratación. Siempre, porque ¿por qué fallecen los niños con diarrea? Por deshidratación, porque es una deshidratación severa, se van al choque incluso. Ahora, en relación a laboratorios, pues siempre deberíamos pedir, ¿no? Si es que es un paciente con deshidratación moderada o severa y que se va a quedar tal vez en observación o internado, siempre debemos ver siempre debemos ver todas estas cosas, ¿no? Y ya saben, ¿no? Siempre nos ayudan el plan A, plan B, plan C. Pero como les dije, en pacientes con deshidratación severa, nosotros solo usamos 3 carguitas, a 20, 20, 20. Total, 60 ml kilogramo. Ahora, ¿qué es la disquesia infantil? Esta disquesia infantil sobre todo se da en niños menores de 9 meses que cumplan mínimamente los siguientes criterios. Primero, al menos 10 minutos de esfuerzo y llanto antes del éxito o del fracaso en la emisión de estos. Entonces, si vemos que hay un fracaso en la emisión de heces, y a pesar de que el paciente está pujando 10 minutos ya, podría ser una disquesia infantil. Otro es el estreñimiento funcional, ¿no? Con la constipación, que les comento que aquí en el alto es muy frecuente el estreñimiento funcional por la dieta que llevan las madres, por la dieta que le van a dar igual también al paciente. Entonces, es sobre todo de niños menores de 4 años que deben presentar durante un mes al menos dos de los siguientes síntomas o signos. Dos o menos defecaciones por semana, historia de retención fecal excesiva, historia de defecaciones dolorosas o duras, historia de heces de gran diámetro o presencia de una gran masa fecal en el recto. Un ratito, por favor, voy a conectar mi cargador.
muy frecuente de dolor abdominal es, como les dije en el tema previo, está dentro de los diagnósticos diferenciales de dolor abdominal el estreñimiento, aunque no crean, los pacientes sí vienen con un dolor muy intenso que aparentar hasta hacer una apendicitis, pero cuando tú le preguntas a la mamá, ¿puede eliminar gases? Sí. Nunca se olviden preguntarse cómo el paciente presenta deposiciones. O la misma mamá les va a decir, hace cada tercer día, tapa el baño. Entonces, esos son datos que sí o sí te van a dar un estreñimiento funcional. Entonces, al menos debería tener que niños menores de 4 años que deben presentar durante un mes o al menos dos de los siguientes síntomas y signos. ¿Cuáles serían esto? Por ejemplo, dos o menos defecaciones por semana, y aquí también entran los criterios de Roma, ¿no? Dos o menos defecaciones por semana, cuando hay la historia de retención fecal excesiva, historia de defecaciones dolorosas o duras, historia de heces de gran diámetro y presencia de una gran masa fecal en el recto. Por ejemplo, nosotros qué hacemos cuando vemos que la mamá te dice, ¿no? Que el paciente tiene mucho dolor. Todos los pacientes, por tanto dolor que tienen, por ser tan estreñidos, ni siquiera quieren ir al baño o al sanitario porque por este miedo al dolor, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Medidas básicas primero. Primero, hacer, explicar a la madre que cada día tiene que mandarle al paciente a la misma hora al baño, por más que el paciente no quiera, aunque se vaya a sentar una hora. Esto se llama hábito catártico. ¿Ya? Otra cosa, dependiendo también si está el paciente muy estreñido, sí podríamos solicitar una placa de rayos X, donde sí pues se evidencia la imagen de miga de pan y donde nos dice, digamos, qué tan estreñido está el paciente. A veces algunos pacientes, nosotros, por ejemplo, usamos varios medicamentos, ¿no? Entre estos el polietilenglicol, la lactulosa, pues no lo usamos en pequeños, solo lo usamos en grandes por si acaso. Ahora, ¿cuáles son los trastornos funcionales gastrointestinales del niño mayor? Donde vamos a eliminar como criterio diagnóstico la ausencia de la enfermedad orgánica que explique los síntomas y considere como tal que los síntomas no pueden atribuirse a otra enfermedad después de una evaluación médica adecuada. Entonces, dentro de estos, los distintos cuadros se van a agrupar en tres categorías. Entonces, ¿cuáles son las tres categorías en las cuales vamos a tener? Va a haber trastornos de náuseas y vómitos funcionales, trastornos de dolor abdominal funcional y trastornos de la defecación. Vamos a cada uno de ellos. Dentro de los trastornos funcionales gastrointestinales del niño mayor, tenemos a los trastornos de náuseas y vómitos funcionales. Como pueden ver, igual también acá tenemos varias patologías. Entre la primera va a ser el síndrome de los vómitos, síndrome de vómitos cíclicos. Entonces, el síndrome de vómitos cíclicos, como su nombre lo dice, ¿no? Que el paciente va a presentar vómitos muy frecuentemente. Entonces, van a incluir lo siguiente, como por ejemplo, la existencia de dos o más periodos, como por ejemplo la existencia de dos o más periodos de náuseas intensas y constantes, y además va a presentar vómitos paroxísticos que duran de horas a días en un periodo de 6 meses. Entonces, cuando existe este criterio, sí podría ser un síndrome de vómitos cíclicos. También se dice que los episodios son estereotipados en cada paciente. Y los episodios van a estar separados por semanas o meses con retorno de los pacientes a la salud basal. Otra patología es la náusea funcional y debe incluir todo lo siguiente durante los últimos 2 meses, como por ejemplo, náusea molesta como síntoma predominante, al menos 2 veces por semana, y generalmente no se relaciona con las comidas. Es algo muy importante para recalcar y no está asociada constantemente con los vómitos. Vómito funcional, porque el otro era náusea funcional. Ahora vamos al vómito funcional, en el cual se debe incluir todo lo siguiente durante los últimos 2 meses. Por ejemplo, media de uno o más episodios de vómitos a la semana. La ausencia de vómitos autoinducidos o de criterios de trastornos de conducta alimentaria o rumiación. ¿Se acuerdan lo que era la rumiación, no? Cuando los pacientes regurgitan la comida y se lo vuelven a tragar, que es un trastorno gastrointestinal. Síndrome de la rumiación debe incluir todo lo siguiente durante los últimos 2 meses. Regurgitación, lo que les dije, luego posteriormente masticación y nueva deglución.
o expulsión de la comida de forma repetida. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Tras la ingesta alimentaria. Es decir, que es algo que es como un hábito en los pacientes, como una manía que los pacientes tienen de regurgitar la comida, volverla a masticar y volvérsela a tragar. Y esta no va a ocurrir durante el sueño. En el síndrome de rumiación va a haber ausencia de las arcadas y debe descartarse un trastorno de la conducta alimentaria. Aerofagia. En la aerofagia, pues igual también debe cumplir todo lo siguiente durante los últimos 2 meses, como por ejemplo la deglución excesiva de aire, eh, es decir, de gluten, ¿no? Hay pues aerofagia, deglución excesiva de aire, la distensión abdominal que aumenta durante el día, eructos repetidos o aumento de la flatulencia, ¿no? Por lo que el paciente deglute excesivamente el aire. Ahora vamos a hablar de los trastornos funcionales gastrointestinales, pero ya en el niño mayor, y los trastornos del dolor abdominal funcional. Dentro de estos tenemos cuatro, ¿no? La dispepsia funcional, también tenemos al síndrome de intestino irritable, la migraña abdominal y el dolor abdominal funcional no específico, ¿no? Que sí se lo ve. Ahora, dentro de la dispepsia funcional, se dice que esa va a incluir al menos uno de los siguientes síntomas al menos 4 días al mes y un mínimo de 2 meses. Por ejemplo, cuando tienen una plenitud postprandial, ¿no? Se sienten muy satisfechos, saciedad precoz, que se llenan muy rápido, dolor en el epigastrio o ardor no asociado con la defecación, y puede haber los subtipos de síndrome de disconfort postprandial, donde va a haber una plenitud postprandial molesta o saciedad precoz que va a impedir acabar una comida normal, o sea, comen menos de lo normal. ¿Y qué te va a apoyar en el diagnóstico cuando hay una distensión abdominal, náusea postprandial o eructos excesivos? También cuando hay síndrome de dolor epigástrico, que es dolor o ardor epigástrico, que no es generalizado o localizado en otra zona abdominal o torácica y no se alivia con la defecación o expulsión de gases. También tenemos el síndrome de intestino irritable, ¿no? Que aunque no crean, sí hay en pacientes pediátricos. En esta va a incluir todos los siguientes al menos 2 meses antes del diagnóstico. Por ejemplo, dolor abdominal al menos 4 días al mes, asociado con uno o más de los siguientes. Aparte del dolor que tiene que haber, se tiene que relacionar con la defecación. Luego tiene que haber un cambio en la frecuencia de las deposiciones, cambio en la forma o la apariencia de las deposiciones. En niños con estreñimiento, el dolor no se resuelve al solucionar el estreñimiento. Los pacientes van a seguir, si estaban con estreñimiento, el dolor resuelta el estreñimiento, pues el dolor va a persistir, ¿no? La migraña abdominal, en esta se dice que debe incluir todo lo siguiente al menos 2 veces en los 6 meses anteriores. Por ejemplo, episodios paroxísticos de intenso dolor abdominal agudo a nivel periumbilical, en mesogastrio, que duran al menos una hora, es un dolor muy fuerte, intenso, y están separados por semanas o meses. El dolor se dice que va a ser incapacitante, interfiere con las actividades habituales del paciente. Va a haber un patrón estereotipado de síntomas en cada paciente. Y el dolor en la migraña abdominal va a estar asociada con dos o más de los siguientes síntomas, como por ejemplo puede haber náuseas, vómitos, anorexia, el que no quiere comer, cefalea, fotofobia y palidez. Y por último tenemos al dolor abdominal funcional no específico, en la cual se dice que debe cumplir al menos 4 veces al mes y durante al menos 2 meses. ¿Qué es lo que puede tener? Puede tener un dolor abdominal episódico o continuo que no ocurre solamente durante eventos. Y por último, criterios insuficientes para diagnóstico de síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional o migraña abdominal. Ahora estos van a ser los criterios diagnósticos de Roma 4 para trastornos funcionales gastrointestinales del niño y adolescente. Y dentro de eso nombramos a los trastornos de la defecación. Tenemos al estreñimiento funcional y y a la incontinencia fecal no retentiva.
Bueno, dentro del estreñimiento funcional, como ya sabemos que lo mismo que constipación, ¿no? Debe incluir en el último mes al menos una vez por semana dos o más de los siguientes síntomas con criterios insuficientes para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Dos o menos deposiciones a la semana en el inodoro en un niño con un desarrollo de al menos 4 años. Imagínense, dos deposiciones por semana y es un criterio para estreñimiento. Un episodio, o al menos un episodio de incontinencia fecal a la semana, historia de posturas retentivas o excesivas. ¿A qué se refiere esto? Cuando un paciente, por ejemplo, eh, tiene estreñimiento, pues por el mismo dolor que presenta y por el dolor que presenta a la hora de la defecación, pues los pacientes hacen posturas retentivas para no ir al baño. O historia de deposiciones duras o defecaciones dolorosas. Por ejemplo, la mata dice, no, hace con presenta deposiciones con mucho dolor. Algo muy importante, ¿no? Tapa el inodoro. Ahora, presencia de una gran masa fecal en el recto, historia de heces de gran tamaño que puedan obstruir el inodoro, que aunque no crean, sí se lo considera como un criterio de constipación o estreñimiento. Entonces, muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces hace la semana? Si tienen dos o menos deposiciones a la semana, pues podría ser cuando hay posturas retentivas, historial de deposiciones duras, la presencia de una gran masa fecal en el recto, historias de heces de gran tamaño que pueden obstruir el inodoro. Por último, la incontinencia fecal no retentiva. Se dice que esa edad de desarrollo es de al menos 4 años y durante al menos un mes debe presentar los siguientes síntomas. ¿Cuáles? Defecación en lugares inapropiados en el contexto sociocultural del niño. Entonces es algo grave, ¿no? Cuando hay una ausencia, y también el otro criterio sería ausencia de retención fecal. Ausencia de retención fecal. El paciente no puede retener, hacer la retención fecal, ¿no? Por eso es que por eso dice no retentiva. Esto es lo que el paciente más que todo tiene. Ahora, la mayoría de los niños con trastornos funcionales van a requerir un enfoque multidisciplinario, multifacético, en la cual vamos a ver métodos médicos, conductuales y también es muy importante la dieta. Como por ejemplo en la constipación, doctores, lo más importante, más que el medicamento, es la dieta, porque si el paciente le doy medicamento, pues el paciente aún no se cuida en la dieta, una dieta rica en fibra, disminuye los carbohidratos y no aumenta las verduras, por ejemplo, no es una buena dieta, pues el paciente igual va a volver a estreñirse posteriormente. Otro problema también que hacen es que les damos, si bien les damos a los pacientes con el seguimiento de medicación, las mamás, como ya ven que hace popó normal, les quitan ya en 2 o 3 días. Eso está mal porque el paciente puede volver igual a estreñirse posteriormente. Se dice que entre un 60 y 70% de los niños se recuperan con trastornos funcionales gastrointestinales con el tiempo, pero sí tienen también riesgo de desarrollar migrañas, ansiedad y otros trastornos en la edad adulta. Entonces, para esto tiene que haber una transición adecuada de la atención, colaboración entre los profesionales y el personal pediátrico y los padres. Ahora, ¿qué métodos dietéticos yo podría realizar para cuidar? Por ejemplo, suplementos con fibra. Por ejemplo, vemos que la fibra dietética es saludable, esta misma fibra dietética es eh, soluble, es viscosa. Estas van a mejorar los síntomas mediante su efecto laxante y van a aumentar el volumen de las heces y van a formar una capa gelatinosa. Además, dice que van a promover un microambiente intestinal beneficioso mediante ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, y van a ayudar a regular el eje intestino-cerebro. Ahora vamos a los probióticos. Se dice que como saben, los probióticos son organismos beneficiosos que habitan en el intestino y que tienen un papel comprobado en la diarrea asociada a antibióticos, la colitis ulcerosa y la enfermedad celíaca, que sí es verdad. Actualmente para cualquier diarrea, medidas básicas, ¿no? ¿Qué les damos? Zinc para cortar el número de días de diarrea. Les damos también, lo más importante son las sales de rehidratación oral
y ya usamos mucho los probióticos, ¿no? No quiero hacer marcas, pero pues entonces tenemos Florestor, Vago Vital Inmune, Proflora, Enterogermin, entonces son probióticos. Entonces, ¿qué son? Son organismos vivos, pero estos organismos no son malos, son buenos. Son organismos beneficiosos que habitan en el intestino. Y sobre todo tienen un papel comprobado en la diarrea asociada a antibióticos. Otro método dietético son los nutracéuticos. Se dice que el aceite de menta logra disminuir, aliviar los síntomas de dolor abdominal, pero no tiene muchos estudios. El hinojo, ¿no? Que es una hierba medicinal que tiene propiedades antioxidantes, antiespasmódicas, antiinflamatorias, pero reduce el episodio de llantos en bebés cólicos. Nosotros no usamos mucho esto, no tenemos ese aceite. Otros métodos farmacológicos tenemos a los antiespasmódicos y los antibióticos, como por ejemplo los antiespasmódicos sabemos que van a actuar a nivel del músculo liso del estómago, lo que va a provocar relajación. También tenemos la trimebutina, la meverina y la drotaverina, que son los únicos fármacos utilizados en los 3 ensayos clínicos aleatorizados en niños. Estos fármacos, se dice que estos fármacos van a mejorar el dolor y el malestar abdominal en comparación con el placebo. Antibióticos. En relación a los antibióticos, se dice que la rifaximina es un antibiótico oral de baja absorción y es conocida por controlar la proliferación bacteriana del intestino delgado y regular la disbiosis microbiana intestinal. Se dice que los estudios pediátricos son menos numerosos y los resultados son contradictorios, por lo que no se recomienda de forma rutinaria. Ahora, ¿cuáles son los laxantes procinéticos y los antidiarreicos? ¿Qué es el polietilenglicol? Por si acaso es el laxante que mayormente usamos en pediatría para la constipación o el estreñimiento. ¿Por qué? Porque esta viene con electrolitos, es más seguro, tiene menos efectos adversos. Se dice que este va a mejorar el dolor y la defecación en el síndrome de intestino irritable con estreñimiento. El polietilenglicol con el de Gaceroto. Como les dije pero previamente, lo más importante en cualquier seguimiento, primero está la dieta. Una dieta adecuada, rigurosa, pues sí podría beneficiar bastante al paciente. Indicar también cuánto de líquidos puede tomar, ¿no? Ya que en la actualidad muchos de los pacientes no toman líquido, comen mucho, no toman líquido, no se hidratan, pues son más estreñidos. Primero es la dieta, luego viene el tratamiento farmacológico, donde podemos usar como primera opción al polietilenglicol. Ahora sí dice que cuando hay un estreñimiento funcional, a veces podemos llegar, el paciente podría, no siempre, pero si es que vemos que el paciente está con mucho dolor, la mamá nos indica que presenta deposiciones cada tercer día, son muy dolorosas, entonces en estos pacientes sí podrían ser necesarios los regímenes de desimpactación y mantenimiento, es decir, que el mismo polietilenglicol si le damos una dosis más elevada, va a ser una dosis de desimpactación, que más rápido va a vaciar todo el intestino que está lleno de heces. Y posteriormente lo dejamos con dosis de mantenimiento, más poquitito ya. Ahora, para producir heces blandas e indoloras y prevenir reimpactación, se dice que para producir este tipo de heces blandas y que no le causa dolor en el bebé, se podría dar los laxantes osmóticos, ¿como qué? Como el PEC. ¿Qué es el PEC? Lo que hemos nombrado aquí arriba, ¿no? El polietilenglicol. También tenemos como segunda opción el sorbitol, pero mayormente esto lo damos en niños más grandes, y al igual que la lactulosa. La leche de magnesia, así como los laxantes estimulantes, como el CEN y el bisacodilo, los supositorios de glicerina, los enemas rectales, como el enema de fosfato de sodio y salina, y los lubricantes como el aceite mineral. Entonces, para producir esas brandas, ¿qué tienes que hacer? Primero les dije, no ve dieta, tomar mucho. Le dije, en teoría es la dieta, y luego si es que necesitas medicamentos, pues sí se le puede colocar, sí se le podría llegar a colocar medicamentos, pero mayormente no. Entonces, la parte que más quiero que me
que me entiendan. Entonces, lo que más vemos en urgencias de pediatría, doctores, es este cólico de lactante. Esa debí tocar siempre una vez. Que llora, 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 los papás se estresan y lo traen a las 3. ¿No ve? Entonces, siempre es, todos estos hay que realizar, hay que ver y tenemos que ver todos estos trastornos funcionales gastrointestinales en la edad pediátrica. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que ahorita podemos resolverla.